Me llamo Felipe Rodríguez y hasta hace poco trabajaba como reportero local en una pequeña estación de radio en Chiapas. Mi pasión siempre ha sido investigar historias que nadie más está dispuesto a cubrir. Conflictos olvidados, pueblos alejados de todo, comunidades que viven situaciones tan difíciles que apenas se atreven a contarlas. Fue esa curiosidad, tal vez mezclada con un toque de imprudencia, la que me llevó a un pequeño poblado en la zona cafetalera, cerca de la selva, del que pocos habían escuchado hablar: Los Cedrales. La primera vez que supe de Los Cedrales fue por un antiguo compañero de la universidad que había hecho prácticas con una cooperativa cafetalera. Me dijo que en ese pueblo pasaban cosas raras, que los vecinos eran esquivos, que no recibían bien a los forasteros y que nunca lo dejaron fotografiar la zona. Su relato me dejó intrigado. Cuando tuve un par de días libres, decidí lanzarme en un automóvil rentado para conocer de primera mano lo que sucedía. El camino hasta Los Cedrales fue un verdadero suplicio. Terracería resbaladiza, curvas cerradas y una vegetación densa que en algunos tramos oscurecía la ruta incluso a mediodía. Me llevó casi 5 horas llegar desde la cabecera municipal. A medida que avanzaba, empecé a notar la ausencia total de otros vehículos o personas. Incluso mi teléfono se quedó sin señal, como si estuviera internándome en un mundo aparte. Al fin aparecieron las primeras construcciones, casas con paredes de tablones, techos de lámina y huertos de café a su alrededor. La población no parecía muy grande, quizás unas 100 personas. En el centro, un par de callejuelas que desembocaban en una explanada de tierra donde se alzaba un modesto kiosco oxidado. Detuve el coche junto a una tienda improvisada con lonas y tablas que apenas tenía un letrero: Miscelánea El Paraíso. Al bajarme, sentí de inmediato el calor húmedo de la región y percibí el olor inconfundible de café recién tostado. Entré a la miscelánea buscando algo de beber. Detrás del mostrador encontré a un hombre de rasgos duros, de unos 50 años, que me miró con cierto recelo. «Buenas tardes, compa. ¿Tiene agua fría?» «Poquita, joven», dijo mientras sacaba una botella de una nevera maltrecha. «Por acá no vienen muchos visitantes». «¿Se perdió?» «No, vengo de la cabecera. Soy reportero. Quería conocer la zona cafetalera». El hombre no respondió de inmediato, como si sopesara si valía la pena decirme algo más. Al final me cobró en silencio y se retiró tras una cortina de hule, dándome a entender que no estaba de humor para una tertulia. No me sorprendió. Mi amigo me había advertido que en Los Cedrales no recibían muy bien a los extraños. Al salir, me topé con un lugareño de estatura baja y piel tostada por el sol, que llevaba un canasto de café. Decidí intentar acercarme. «Hola, ¿qué tal? Soy Felipe, reportero de fuera». «Ajá», respondió con monosílabos. «Quería conversar sobre los cultivos de café por aquí, si no es molestia». «Hable con don Nicomedes, él es el que sabe». Señaló una casa de madera y avanzó sin más. Por lo menos ya tenía un punto de partida. Me encaminé hacia la dirección que me indicó. La casa de don Nicomedes resultó ser la más grande de la zona, con un patio repleto de granos de café tendidos al sol. Toqué a la puerta y me recibió una mujer joven. «¿Don Nicomedes?», pregunté. «¿Para qué lo busca?» «Soy reportero. Su vecino me dijo que él podría explicarme sobre la producción cafetalera». La mujer me dejó pasar a una sala con paredes llenas de sacos de café apilados. Tenía el rostro serio, como si no confiara en mí. Poco después, apareció un anciano de rostro curtido, con ojos vivaces, apoyándose en un bastón. «Usted dirá», dijo el anciano, «pero acuérdese de respetar». «Claro, don. Estoy aquí para escribir un artículo sobre el cultivo local». «Está bien. Nada más le advierto que no me gusta que estén de preguntones. Hable claro y no se meta en lo que no le importa».
Asentí medio incómodo. Con eso marcó la pauta de la conversación. Un monólogo sobre las variedades de café, las dificultades para transportar la cosecha, la falta de caminos, pero siempre sin profundizar demasiado. Cada que intentaba indagar sobre la situación del pueblo o su gente, don Nicomedes cambiaba de tema. Al cabo de media hora, se despidió con una seña y se metió a otra habitación. Hasta ahí llegué, pensé. Salí de la casa con más preguntas que respuestas. Notaba, igual que me habían contado, una desconfianza extrema hacia cualquier visitante. Me hubiera marchado esa misma tarde, pero tenía la impresión de que algo se escondía tras esos silencios. Decidí pasar la noche en un cuarto que me ofrecieron a cambio de una pequeña cuota. Era un cuartito anexo a la miscelánea El Paraíso, con una cama vieja y una luz tenue de foco ahorrador. Mientras me acomodaba, escuché voces en la calle. Me asomé por la ventana. En la penumbra de la noche, un par de hombres jóvenes caminaban con paso rápido, llevando un costal grande y pesado, como si cargaran tierra o granos. No tendría nada de raro, salvo que uno de ellos volteaba a cada instante, como temiendo que alguien los siguiera. Decidí guardar mi curiosidad de momento y me acosté tratando de descansar. Dormir fue complicado. Había un zumbido de grillos constante, y la idea de que hubiera algo turbio rondando no me dejaba en paz. A la medianoche, me despertaron unos ruidos en el pasillo. Escuché el murmullo de una discusión apagada. Me levanté y salí con cuidado. Noté que la puerta principal de la miscelánea estaba entornada y que, a través de una rendija, se filtraba la luz de una lámpara de mano. Me acerqué sin hacer ruido, intentando entender lo que pasaba. Alcancé a ver a 3 hombres. Uno era el mismo tendero, otro el joven que había visto cargando el costal, y un tercero que lucía algo nervioso. ¿Estás seguro de que lo dejaste bien, Jorge?, decía el tendero. Sí. Descuida, nadie va a encontrarlo. Lo cubrimos con ramas. Más te vale. No queremos problemas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué habían dejado? ¿Por qué hablaban de ocultarlo? Mi instinto periodístico se activó de inmediato. Retrocedí para que no notaran mi presencia, pero choqué con una caja de refrescos y el ruido retumbó en el pasillo. Los hombres voltearon de inmediato. Salté de vuelta a mi cuarto y cerré la puerta, rezando porque no se acercaran a revisar. Me quedé en silencio, aguantando la respiración, hasta que escuché que sus pasos se alejaban. A la mañana siguiente, el tendero no estaba, solo la misma cortina de hule. Dejé dinero sobre el mostrador por la estadía y me dirigí hacia la salida del pueblo, con la idea de explorar los alrededores. Recordé que el joven la noche anterior mencionó que lo cubrimos con ramas. Tal vez se refería a algo o alguien que habían escondido en la zona cafetalera. A la derecha, partía un camino angosto que se adentraba entre matorrales y cafetales. Empecé a seguirlo. Caminar bajo el sol fue duro, pero el olor a café me acompañaba. Pasé por varios cultivos sin ver a nadie. Después de casi una hora, escuché voces. Me oculté tras unos arbustos. Alcancé a distinguir a uno de los hombres de la noche anterior, revisando algunos costales. Más allá, un cerrojo improvisado abría paso a una especie de cabaña. Me acerqué rodeando el área, intentando no hacer ruido. La cabaña tenía las ventanas tapadas con láminas. Desde uno de los lados podía ver rendijas entre la madera. Cuando me asomé, sentí un golpe de adrenalina. En el interior había un muchacho, quizás de unos 16 años, con las manos y pies atados. Tenía la ropa sucia y el rostro demacrado, como si llevara días en ese estado. Me quedé helado. Aquellos hombres lo estaban reteniendo. ¿Por qué? Se me heló la sangre. Daba la impresión de que era una especie de secuestro, o quizá algo peor. Y recordé los rumores de gente desaparecida que mi amigo mencionó. Quise ayudar, pero no sabía si había más hombres armados, si se percatarían de mi presencia. Tomé un par de fotos con el celular
y di media vuelta, huyendo por el camino. El joven que custodiaba los costales no me vio. Estaba demasiado distraído revisando algo en el suelo. No tenía a quién recurrir en los cedrales. El comisario local, si existía, no se presentaba en ningún lado. Decidí salir del poblado y buscar señal para llamar a la policía estatal. Avancé a toda prisa por la terracería donde había dejado mi coche. Justo cuando llegué, me topé con dos personas que parecían vigilar mi vehículo. Uno era el tendero, con el ceño fruncido, y el otro un hombre fornido, de mirada hostil. ¿A dónde tan deprisa, reportero?, me dijo el tendero con sorna. Necesito ir a la ciudad. Gracias por el hospedaje. ¿No le interesan más los cafetales?, intervino el fornido. Me doy por bien servido. Es mejor regresar. Ellos intercambiaron una mirada que me puso nervioso. Sentí el pulso agitado. ¿Serían capaces de atacarme allí mismo? La mente me gritaba que me largara de inmediato. Sin decir nada más, bordeé a aquellos tipos y subí al automóvil. Giré la llave con mano temblorosa y, en cuanto arrancó, metí primera y salí disparado por el camino pedregoso. No respiré con calma hasta que me alejé varios kilómetros. Intenté llamar a la policía, pero no hubo señal hasta que me acerqué a un poblado más grande. Allí logré comunicarme con un agente que dijo que atenderían la denuncia. Le envié las fotos. Sin embargo, horas más tarde recibí otra llamada desde el mismo número. Me indicaron que la denuncia no procedía porque no había datos concretos para localizar el lugar. No tenían órdenes de invertir recursos en búsquedas sin más evidencia. Me frustré. Así suelen ser las cosas. La burocracia ahoga la urgencia. Al día siguiente, en la redacción de la radio, presenté mi historia y las fotos al editor. Me dijo que era un tema delicado, que sin pruebas oficiales ni apoyo de autoridades, publicar algo así podría meternos en problemas con grupos que operaban en la región. Prácticamente me cerró la puerta en las narices. Lo siento, Felipe, este tipo de historias es mejor dejarlas a la policía. Pasaron algunos días. Dormí con intranquilidad, pensando en el muchacho que vi en la cabaña. ¿Seguiría ahí? ¿Habría logrado escapar? Nadie parecía querer actuar y mis superiores no se interesaban. Entonces, recibí un mensaje anónimo en mi celular. Regresa a los cedrales, no sabes lo que viste, cuidado con lo que investigas. Mi sangre se heló. No solo no paraban de actuar impunemente, sino que sabían de mi existencia, de mis fotos, de mi denuncia. Esa noche, mientras meditaba qué hacer, un pensamiento me golpeó. Si esa gente es capaz de secuestrar, también puede desaparecer a quien se meta en su camino. Lo más lógico era apartarme, no seguir buscando problemas. Y sin embargo, cada vez que pensaba en aquel chico atado, algo en mí se revolvía. Al final, no he vuelto a los cedrales. Sigo esperando que las autoridades hagan algo, pero nada cambia. A veces despierto en la madrugada sudando, seguro de haber escuchado susurros como aquellos que oí en la miscelánea. En mis sueños, recorro de nuevo el camino entre los cafetales y encuentro no solo a un muchacho, sino a muchos más, atrapados en bodegas, hambrientos, olvidados. Y me doy cuenta de que no es un sueño descabellado, sino una realidad que permanece oculta bajo la sombra de los cerros y la complicidad de la gente que guarda silencio. Desde la seguridad de mi habitación, cada vez que miro las pocas fotos que logré tomar, me invade una sensación de impotencia. Veo el rostro demacrado de aquel joven, sus ojos suplicando ayuda. Intento convencerme de que hice por él lo correcto al denunciar, pero el silencio de las autoridades, la falta de seguimiento y el temor de mis jefes me hacen sentir que mis esfuerzos no sirvieron de nada. Ahora, cada vez que me pregunto si debería volver, algo me frena. La certeza de que, en pueblos como Los Cedrales, la ley es inexistente y los secretos
enormes. El peligro es real, de carne y hueso, y no hay fantasmas de cuentos ni historias sobrenaturales en esas montañas. Solo seres humanos dispuestos a callar o a desaparecer a quien se atreva a remover agua estancada. Quizá un día reúna el valor para regresar de incógnito y, con suerte, rescatar a alguna víctima o exponer a los responsables, pero sé que, de hacerlo, arriesgaría la vida. Mientras tanto, no me queda más que contar mi experiencia. Al escucharla, tal vez otros periodistas, otras personas, tomen precauciones y decidan no aventurarse en zonas donde la oscuridad no proviene de espíritus, sino del silencio cómplice y el abandono. Así que si te ocurre adentrarte en las fincas de café de Chiapas, toma en serio mis palabras. No siempre las sonrisas o la amabilidad te salvan en los pueblos recónditos. A veces, lo más peligroso es el silencio y lo que la gente no dice. Unas cuantas hojas de cafeto pueden ocultar más de lo que imaginas, y no todo lo que se tapa con ramas es un simple costal. Hay historias que se cuecen al margen de la civilización, y la más escalofriante de ellas es la que nadie se atreve a denunciar. Mi nombre es Saúl Martínez, y hasta hace unos meses ejercía como profesor de geografía en la ciudad de Durango. Siempre me han atraído los destinos rurales, esos lugares perdidos entre cerros y maleza, donde la vida parece desarrollarse con un ritmo distinto. Por eso, cuando leí en un blog independiente sobre un pueblo llamado San Almas, sentí que tenía que ir. Decidí tomarme un tiempo de mis clases y emprender un viaje para saber más. El artículo describía las ruinas de una vieja hacienda, costumbres poco conocidas y, sobre todo, una serie de rumores sobre desapariciones que ninguna autoridad había querido investigar a fondo. Llegué un viernes por la tarde en un autobús desvencijado. El camino hasta San Almas fue largo y sinuoso. Brechas de terracería, cerros cubiertos de matorrales secos y pocos indicios de vida humana. Apenas un par de casitas dispersas junto al camino. El chófer me advirtió, con el ceño fruncido, que nadie solía bajar allí, que no esperara encontrar grandes comodidades. Me encogí de hombros. Precisamente eso buscaba: autenticidad. Apenas puse un pie en el lugar, noté la atmósfera pesada. San Almas, a simple vista, no parecía fantasma. Tenía una plaza con un kiosco oxidado, algunas casas de adobe y tejas, una tiendita pequeña con un anuncio casi borrado por el sol y una iglesia de paredes agrietadas. Sin embargo, el silencio era inquietante, como si a nadie le interesara mantener la vida social que uno espera en cualquier pueblito mexicano. Me dirigí a la única posada que encontré, ubicada en lo que parecía haber sido alguna vez una gran casona. La dueña, doña Natividad, me recibió con demasiada reserva. Apenas me vio, alzó las cejas y dijo: «¿Viene de paso, joven? Voy a quedarme unos días, si no le molesta. Soy profesor y quiero conocer el pueblo, sus historias». Ella me observó un rato. Parecía estar valorando mis intenciones. Al final, asintió sin sonreír. «Tengo un cuarto disponible en la parte de atrás. Págueme por adelantado». No discutí. Me encomendé al pequeño cuartito con paredes de color ocre y un catre de madera rechinante. Tras dejar mi mochila, salí a caminar por las calles toscas. La gente cerraba sus puertas con recelo al verme pasar. Saludaba con la mano y apenas recibía un ademán de cabeza o, en el mejor de los casos, un «buenas tardes» murmurado. Pasé por el único puesto de comida que alcanzaba a ver, un anafre donde una mujer preparaba gorditas de frijol. La saludé. «Buenas tardes, señora. ¿Todavía alcanza para una gordita?». La mujer asintió en silencio y sirvió la comida con torpeza, mirando hacia los lados como si tuviera prisa. No pude contener mi curiosidad. «Oiga, ¿qué tiene este pueblo? Lo noto muy...». «Faltan sonrisas»,
movimiento, niños. Pareciera que todos están nerviosos. Ella titubeó, miró sobre su hombro y me habló casi en un susurro. «Usted es forastero. Mejor no se meta en lo que no le importa. Si vino a ver ruinas, hágalo y váyase pronto. No querrá quedarse». Su tono me enfrió la sangre, pero en lugar de asustarme, despertó mi curiosidad. Había algo en San Almas que la gente no quería contar. Al día siguiente, decidí ir a la iglesia, pues estos lugares suelen ser el alma de los pueblos. La puerta principal estaba abierta, pero adentro no había ni un alma rezando. El lugar lucía abandonado. El techo mostraba grietas que dejaban entrar rayos de sol polvorientos, y las bancas de madera se veían carcomidas por la humedad. Sentado frente al altar había un hombre entrado en años, con el cabello canoso y la piel curtida. «¿Es usted el párroco?», pregunté. «Lo fui», respondió él, sin voltear a verme. «Pero la gente dejó de venir y ahora solo cuido el edificio para que no se desplome». Tomé asiento en la banca detrás de él. El silencio era abrumador. «Vengo de la ciudad. Quiero conocer la historia de este lugar. Parece que hay algo que los vecinos no quieren compartir». El hombre suspiró. «Aquí antes todo era distinto. Cuando la mina cercana aún daba plata, San Almas florecía. Teníamos mercado, carnicerías prósperas, hasta un cine improvisado en la plaza. La gente reía, los niños corrían y los fines de semana hacíamos bailes. Pero un día se interrumpió y se puso tenso. Mejor pregúnteles a ellos». «¿A quiénes?». «A los que esconden la verdad. La posadera, el comisario, el tendero. Cada uno sabe algo, pero nadie habla. Hay cosas que no deben ventilarse con forasteros». Sus palabras se incrustaron en mi cabeza. Antes de que pudiera insistir, se levantó y salió sin despedirse. Solo escuché sus pasos perdiéndose en el eco de la iglesia vacía. Esa tarde, volví a la posada y me crucé con un hombre en la puerta. Lucía un atuendo sencillo y un sombrero de paja. «Disculpe, ¿usted es el comisario de San Almas?». El hombre me miró con frialdad. «Sí, para lo que necesite. Me gustaría saber si es cierto que han ocurrido desapariciones en la zona. He oído rumores». Sus ojos se oscurecieron y miró alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. «La gente exagera. Aquí desaparece quien quiere irse, nada más. ¿Qué busca realmente?». «Solo entender. Encontré muy pocas personas en este lugar. Hay tensión en el ambiente. No me digan que en verdad no pasa nada». El comisario suspiró profundamente. «Si persiste con sus preguntas, tal vez no le guste lo que encuentre. Mi consejo», alzó la voz e hizo una pausa, «no se meta donde no lo llaman». Dicho esto, avanzó en dirección a la plaza. Me quedó claro que, aunque nominalmente era la autoridad del pueblo, tampoco quería hurgar mucho en el asunto. Las horas transcurrieron con lentitud. Busqué información en la tiendita, que se llamaba La Surtidora de San Almas. El dueño era un señor delgado, de bigote canoso, que al verme entrar apenas refunfuñó en voz baja. «¿Tiene refrescos fríos?», pregunté, intentando sonar casual. «Un par. No hay mucha luz en el pueblo, así que no espere gran cosa». Mientras me ofrecía la botella con un gesto seco, traté de abordar el tema que me rondaba la cabeza. «¿Ha vivido toda su vida aquí?». «Así es». «¿Y nunca vio nada raro? Gente que desaparece sin avisar, niños que se esfuman». El tendero desvió la mirada. Era obvio que no quería soltar prenda. «Compre lo que guste, pero no me venga con historias. Aquí no pasa nada». Insistí un poco más. Lo único que logré fue enterrar la semilla de su molestia. Me cobró y se metió tras un cortinero viejo que había detrás del mostrador, dándome a entender que la conversación había terminado. Volví a la posada con la mente llena de preguntas.
En la noche, mientras cenaba unos frijoles y tortillas que sirvió doña Natividad, me di cuenta de que, por la ventana abierta de mi cuarto, se colaba la luz de la luna y, entre sombras, algo se movía en la calle. Dejé los cubiertos y me acerqué despacio. Eran dos hombres que cargaban un bulto grande, envuelto en tela oscura. Lo llevaban arrastrando hacia las afueras del pueblo, hacia el camino que sale detrás de la antigua hacienda. Tomé mi chamarra y, asegurándome de que doña Natividad no me viera, salí tras ellos. Siempre he sido algo imprudente, lo admito, pero si quería respuestas, tenía que arriesgarme. Los seguí a cierta distancia. Cuando crucé la parte posterior de la vieja hacienda, un caserón amplio, de muros derruidos y ventanales rotos, me oculté detrás de un muro. Desde allí, vi cómo abrían una puerta lateral y arrastraban el bulto al interior. Los escuché hablar en voz baja, como si temieran ser descubiertos. «Date prisa», dijo uno. «Tenemos que hacerlo antes de que aparezca el comisario». «Él no va a venir», respondió el otro con un susurro. «Ya sabe de esto. Mientras no hagamos ruido, no hay problema. Igual que la otra vez». Un sudor frío me recorrió la espalda. «Igual que la otra vez», repitieron. ¿Qué era exactamente la otra vez? Sentí que mi corazón latía tan fuerte que podría delatar mi presencia. Esperé a que se metieran por completo a la hacienda y, con la cautela de un ladrón, me acerqué para ver si la puerta lateral quedaba abierta. Para mi suerte, o desgracia, el cerrojo se enganchó mal y logré entrar sin mucho esfuerzo. Dentro, el aire era sofocante, como si la humedad de décadas se hubiera estancado en esas paredes. Todo estaba a oscuras, salvo por un par de lámparas eléctricas que los hombres habían colocado en un rincón. Me moví pegado a la pared, con el cuerpo encogido para no hacer ruido. El lugar olía a moho y a algo más, un olor metálico que me recordó la sangre cuando uno se corta la mano. Pude ver, a la distancia, el bulto sobre una mesa de madera vieja y a uno de los hombres desenvolviéndolo. El otro encendía una especie de quinqué que alumbró la escena apenas lo suficiente para que yo divisara un brazo. Era un brazo humano, inerte. El bulto parecía ser una persona. Sentí el estómago revuelto. «Que no se mueva. Sujétalo», ordenó uno de ellos. «Está inconsciente, no pasa nada». «Mejor amárralo». Todo mi ser me gritaba que saliera corriendo, que no me metiera en problemas. Pero mis pies se quedaron pegados al suelo. No podía apartar la mirada. ¿Qué tanto planeaban hacer? No había nada sobrenatural allí, sino algo mucho peor. Seres humanos dispuestos a dañar a otro ser humano. De pronto, el tipo que había encendido el quinqué se giró, como si hubiera presentido mi presencia. Busqué refugio en las sombras, tras un pilar medio derruido. Sentía la adrenalina inundarme las venas. Oí pasos, pasos que se acercaban. El tipo caminó examinando la penumbra. Al llegar a mi pilar, se detuvo. Creí que mi corazón se detendría. Podía oír cómo respiraba, podía oler su sudor y el tufo rancio de su ropa. «¿Hay alguien ahí?», preguntó con voz tensa. Tragué saliva, contuve el aliento. Unos segundos que se volvieron eternos pasaron. Al final, se marchó, regresando junto a su cómplice. Respiré aliviado, pero no por mucho tiempo. De pronto, la persona sobre la mesa dejó escapar un gemido de dolor. Mi mente tardó en procesarlo. Todavía estaba vivo. Luché contra el impulso de salir y ayudar, pero sabía que eran dos hombres, tal vez más, y yo solo. No tenía opción. Debía huir y buscar ayuda. Regresé al pasillo de entrada con pasos ligeros y, apenas crucé la puerta lateral, eché a correr hacia la plaza.
Cuando llegué, me encontré al comisario, el mismo que me había dicho que no me metiera en problemas. Recargado contra la banca de metal, parecía esperarme. ¿Buscando algo a estas horas?, dijo con indiferencia. Aunque sospechaba de él, no tenía otra opción. Comisario, en la hacienda, hay 2 hombres con alguien amarrado. Van a hacerle daño. Tranquilícese. ¿De quién me habla? No lo sé. Por favor, acompáñeme. Hay que detenerlos. El comisario asintió con un aire incrédulo. Se puso de pie y miró en dirección a la hacienda. Vamos. Corrí de vuelta junto al comisario. Entramos por la misma puerta lateral que había forzado. El lugar estaba sumido en el silencio. Ya no estaban las lámparas ni el quinqué. La mesa estaba vacía, el suelo manchado con algo oscuro que se secaba. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Dónde dice que estaban?, preguntó el comisario. Su voz sonaba cargada de escepticismo. Aquí mismo. Había una persona. Miré al comisario con desesperación. Parecía de piedra. Me di cuenta. Tal vez también él formaba parte de aquel horror. Tal vez por eso la gente callaba. Por eso doña Natividad, el tendero y el viejo de la iglesia evitaban entrar en detalles. Se protegían entre sí. Mire, profesor, dijo el comisario, es mejor que regrese a su cuarto y se vaya mañana. Este no es lugar para impertinentes. Se lo advierto para su propio bien. Lo miré con rabia e impotencia, pero estaba desarmado y en un pueblo al que no pertenecía. Si lo desafiaba, quizás yo mismo terminaría amordazado en esa mesa. Asentí en silencio, fingiendo resignación. Luego, regresé a la posada. Aquella noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana, atento a los sonidos de la calle. A eso de las 3 de la madrugada, escuché pasos apresurados y murmullos. Me asomé con cautela. Los mismos 2 hombres pasaban cargando un bulto más pequeño. Con el alba, tomé mi mochila y decidí marcharme de San Almas. Al salir me topé con doña Natividad en la puerta. ¿Ya se va? Sí, gracias por su hospitalidad. Espero no haberla incomodado demasiado. Ella me miró con cansancio. No tome a mal la frialdad de la gente joven. Aquí pasan cosas que es mejor no mencionar. Comprendo. Me alejé sin mirar atrás, con la certeza de que lo que se vivía en ese pueblo era mucho peor que cualquier historia de fantasmas. Allí no había espíritus ni maldiciones, solo seres humanos decididos a hacer el mal, amparados por el silencio y la indiferencia general. Gente que, bajo el manto de la noche, arrastraba cuerpos. Personas que desaparecían sin que nadie moviera un dedo. Una red demasiado arraigada para que un extraño pudiera derribarla. Al llegar a la brecha donde me esperaba el autobús, sentí un alivio que nunca antes había experimentado. Subí y me acomodé junto a la ventana. Mientras el camión se alejaba, vi el letrero de Bienvenidos a San Almas, apenas colgando de un poste oxidado. La gente del autobús no entendía mi nerviosismo. Ni siquiera se imaginaban lo que ocurría allá atrás, en ese supuesto pueblito pacífico de casas dormidas. Nadie lo sabría, salvo los pocos que osaran indagar demasiado. Desde entonces, no he podido contar todo a las autoridades, pues pienso que muchas de ellas ya lo saben y prefieren no intervenir. Trato de continuar con mi vida dando clases en la ciudad, pero cada vez que cierro los ojos, me asalta la culpa de no haber hecho más por aquel desconocido sobre la mesa. A veces, en mis sueños, escucho el ruido de las cadenas arrastrándose y veo esos cuerpos envueltos en tela oscura. No sé si algún día tendré el valor de volver a San Almas para buscar a quienes se pierden allí sin dejar rastro. Lo que sí sé es que, lejos de la mirada pública, lugares como ese siguen existiendo. Pueblos donde el silencio se convierte en cómplice de secretos atroces, y donde el verdadero horror no tiene nada que ver con brujas o fantasmas,
sino con la maldad humana y el implacable poder del miedo a hablar. Si escuchaste esta historia hasta el final, solo puedo pedirte una cosa. No olvides que los sitios más tranquilos a veces esconden los peores secretos. Y si algún día te aventuraras por la Sierra de Durango y vieras un letrero oxidado indicando la entrada a un lugar que casi nadie menciona en los mapas, piénsalo 2 veces antes de descender del autobús. Podrías toparte con un silencio más espeluznante que cualquier alarido. Y, en ese silencio, desaparecer. Me llamo Roberto Aguilar. Soy enfermero y hasta hace poco trabajaba en una clínica comunitaria en la costa de Michoacán. Cuando el gobierno estatal lanzó un programa para llevar consultas a los pueblos más alejados de la sierra, me ofrecí como voluntario. Pensé que sería una experiencia enriquecedora, una oportunidad para conocer otras regiones y ayudar a gente que rara vez ve a un médico o a un enfermero. Así fue como llegué a San Lázaro del Monte, un lugar tan escondido que, antes de partir, apenas encontré un par de referencias en internet. Para llegar, tomé un autobús que me dejó en la última parada de una carretera secundaria. A partir de ahí, un hombre que conducía una destartalada camioneta se ofreció a llevarme al pueblo por un camino de terracería. Durante el trayecto, el chofer, que dijo llamarse Esteban, apenas habló. Solo comentaba que el lugar era poco accesible y que, si me quedaba de noche, no me confiara de los sonidos del monte. Al arribar, San Lázaro del Monte me sorprendió por su sencillez extrema. La plaza era apenas un terreno con tierra suelta, un kiosco oxidado y a su alrededor no más de 20 casas de adobe con techos de teja. La iglesia, colocada en una esquina, mostraba un campanario inclinado. Bajé de la camioneta, me despedí de Esteban y, con mi mochila al hombro, comencé a buscar la pequeña clínica rural que, según mi hoja de ruta, debía estar cerca. La clínica resultó ser una choza adaptada, con un letrero despintado en el que se leía «Dispensario de Salud». Dentro me recibió la doctora Angélica. Era una mujer joven, se notaba agotada y aliviada de verme. «Qué bueno que llegas, Roberto. Creo que no esperábamos a nadie más, ¿verdad?» Me mandaron para ofrecer apoyo en vacunación y consultas de rutina, expliqué. «Perfecto. Aquí la gente necesita toda la ayuda posible, aunque…» Dudó un segundo. «Quizá debas saber que no siempre están dispuestos a recibirnos con los brazos abiertos». Le pregunté por qué, y solo sacudió la cabeza. «Digamos que son reservados. A veces no te dicen que están enfermos hasta que ya es muy tarde. Y hay otras cosas que, en fin, lo descubrirás». No entendí del todo, pero asentí. Ese día nos dedicamos a ordenar insumos, vacunar a los pocos que se acercaron y revisar un par de casos de niños con fiebre. Casos relativamente sencillos. Sin embargo, era claro que la gente me miraba con recelo, sobre todo los adultos mayores, que ni siquiera se acercaban a la clínica. Por la tarde, me acerqué a una pequeña tienda con un letrero improvisado escrito a mano. Tiendita La Esperanza. La atendía una señora mayor, doña Rosario. Compré un refresco y unos panes. Intenté charlar. ¿Tiene rato viviendo aquí? Toda la vida, mijo. ¿Suele venir mucha gente de fuera? No mucha, contestó con un gesto serio. Hay a quienes no les gusta la presencia de forasteros. ¿Por qué? La señora me escrutó con la mirada. Mejor no ande preguntando tanto, joven. Usted vino a curar gente, ¿no? Haga su trabajo. Su tono me hizo encoger de hombros. Salí de la tienda con la sensación de que cada pregunta se estrellaba contra un muro. Los días pasaron sin nada muy relevante. Apenas un puñado de niños con diarrea, algunos adultos que requerían revisiones. Hasta que una mañana, mientras yo organizaba los expedientes, llegó corriendo un hombre desesperado. Decía llamarse Pascual y pedía auxilio.
Por favor, vengan rápido. Es mi compadre. Se cayó en el monte. La doctora Angélica y yo tomamos un botiquín y seguimos a Pascual hasta un sendero que salía del pueblo bordeando la ladera de la montaña. Tras caminar casi media hora, llegamos a un lugar donde la maleza era tupida y apenas se podía distinguir un camino entre las rocas. Vimos a un hombre tirado que gemía de dolor. Tenía la pierna ensangrentada, aparentemente fracturada. Mientras nos acercábamos para auxiliarlo, noté algo extraño. Cerca del accidentado había bolsas de plástico negras amontonadas, como si alguien hubiera escondido basura en esa parte del monte. Aunque mi prioridad era el paciente, no pude evitar sentir curiosidad. La doctora limpió la herida mientras yo revisaba la fractura. De repente, apreté los dientes al ver el estado de la pierna. Definitivamente era grave y necesitaba un traslado urgente. Pascual, ayúdanos a levantarlo. Hay que llevarlo a la clínica para estabilizarlo, dije. En medio de la maniobra, eché otro vistazo a las bolsas. Una estaba rota y se asomaba algo. No parecían simples desechos. El color era... no sabría describirlo, como tela manchada o quizá piel. ¿Qué es eso?, pregunté a Pascual. Nada. Basura nomás, me respondió con la mirada esquiva. Angélica también lo vio, pero se limitó a fruncir el ceño. No insistimos, ocupados en mover con cuidado al herido, cuya respiración se hacía más dificultosa. Lo cargamos por el camino de regreso y tardamos casi 1 hora en llegar a la clínica. Entre los dos, le entablillamos la pierna y calmamos un poco el dolor. Necesitaba un hospital con radiografías y cirujano, así que pedimos ayuda a quienes tuvieran una camioneta en el pueblo. Sorprendentemente, las pocas personas que se acercaban murmuraban que no se podía mover por ahora, que no había gasolina, que teníamos que esperar al día siguiente. ¿Cómo días? Se puede infectar, protestó Angélica, pero todos se desentendieron. Parecía que no querían sacarlo de allí. Fue desesperante. Al final, la doctora y yo preparamos un suero y le administramos antibiótico para evitar infecciones. Durante la noche, me quedé vigilándolo. Entre quejidos, deliraba y mencionaba algo que me perturbó. No me lleven allí. Prometo no decir nada sobre las bolsas, murmuraba con los ojos entreabiertos. Con cada palabra temblaba más. Aunque estaba medio inconsciente, tenía pánico a que lo regresaran a aquel lugar. Cuando vio que yo lo escuchaba, se cayó en seco, como si se arrepintiera de haber hablado. Al día siguiente, nadie se ofreció a llevarlo al hospital. La doctora contactó a la jurisdicción sanitaria vía radio. No había teléfono ni señal para solicitar una ambulancia, pero nos informaron que el camino al pueblo estaba en reparación. Se tardarían al menos un día en enviar un vehículo apto para terracería. Y mientras tanto, el hombre seguía allí, convaleciente. Al anochecer, sentí la necesidad de regresar al cerro para averiguar qué ocultaban esas bolsas. Pero sabía que ir a ciegas sería un suicidio. La gente del pueblo claramente prefería el silencio. Angélica me intentó disuadir. Roberto, no te arriesgues. Apenas llevas aquí unos días y ya te vas a meter en problemas. ¿No te parece extraño que nadie quiera ayudar al herido?, repuse en voz baja. ¿Hay algo que no cuadra? Ella se quedó pensando un segundo. Luego, con resignación, admitió: lo sé, pero ciertos temas en San Lázaro no se hablan en voz alta. Yo llegué hace 1 año. Vi cosas que preferiría olvidar. Un par de veces he pedido que se investigue, pero nunca pasa nada.
Siento que aquí la gente vive con miedo. Esa noche me costó mucho dormir. A cada rato se me venía a la mente la imagen de la bolsa rota en la maleza. Justo cuando me estaba quedando dormido, escuché pasos fuera de la clínica. Me asomé por la ventana y distinguí dos siluetas llevando linternas. Me acerqué con cautela a la puerta sin hacer ruido y me di cuenta de que estaban hablando del herido. Alcancé a oír: «Mañana nos encargamos, no podemos dejar que hable». «Cálmate, está grave, no podrá levantar mucho escándalo». «No hay que confiarnos, Roberto y la doctora son forasteros». Se alejaron sin percatarse de mi presencia. Cerré con llave y puse el pasador. Mi corazón retumbaba en el pecho. ¿Acaso planeaban hacerle daño? ¿Y por qué tanto hervor alrededor de no hablar? Recordé esas bolsas y deduje, con un escalofrío, que podían ser restos de alguien, quizás ropa, huesos u objetos que no deseaban que viéramos. Me sentía atrapado. A la mañana siguiente me levanté temprano. El herido seguía dormido, bajo los efectos de los analgésicos. Angélica también despertó con la misma preocupación. Hablamos en voz baja. «Tenemos que sacarlo de aquí». «¿Cómo? Nadie nos va a ayudar». «Podríamos usar la camioneta de la clínica», me sugirió, «pero está sin combustible y con la llanta ponchada». «¿Quién podría darnos gasolina?», pregunté, aunque ya presentía la respuesta. La doctora se encogió de hombros. Parecía que nadie nos la vendería. Entonces recordé que había llegado en una camioneta con Esteban. Tal vez él estaría por la zona. Decidí buscarlo en los alrededores. A veces los lugareños ofrecen transporte a municipios cercanos. Mientras Angélica se quedaba a cuidar al herido, salí a la calle. El calor apretaba, y el silencio en el pueblo era casi total. Toqué en la casa de doña Rosario, la de la tiendita. Me abrió con cara de pocos amigos. ¿Sabes si Esteban está en el pueblo? Se fue. Quería terminar un trabajo afuera. ¿Regresará pronto? No sé, mijo, respondió con brusquedad. Aquí todos entran y salen sin avisar. Tuve la corazonada de que me estaba mintiendo, o al menos ocultando algo. Decidí dar una ronda rápida por el caserío. Me crucé con Pascual, el hombre que había gritado pidiendo auxilio en el monte, y lo paré. ¿Hablaste con alguien para construir una camilla improvisada y sacar a tu compadre? Él evitó mi mirada. No, mejor que se quede un par de días más. Tiene buen cuidado en la clínica, ¿no? ¿Por qué no quieres moverlo? Podría perder la pierna. Es lo mejor para todos, dijo con un susurro. Doctor, váyase de aquí cuando pueda. No debe entrometerse. Se marchó dejando en mí una sensación de impotencia. Es lo mejor para todos. ¿Para quiénes? ¿Acaso temían que el herido soltara la lengua sobre aquello que vi en el cerro? Volví a la clínica, más decidido que nunca. Le conté a Angélica mis sospechas, que había algo sucio tras esas bolsas y que el herido tal vez sabía demasiado. Nos pusimos de acuerdo. Esa noche sacaríamos a nuestro paciente a la fuerza si era preciso. Revisamos el estado de la camioneta de la clínica. Efectivamente, faltaba gasolina y la llanta estaba ponchada. Buscamos un neumático de repuesto que, por fortuna, encontramos en un rincón. Lo que no hallábamos era combustible. Ya cerca del anochecer, mientras Angélica atendía al paciente, se presentó un muchacho de unos 10 o 12 años, flacucho, con los ojos llenos de miedo. Nos entregó una pequeña garrafa, en silencio, y salió corriendo. «Es gasolina», susurró la doctora, revisándola con asombro. «¿Quién se la habrá dado?» No teníamos tiempo de dudar. Esa garrafa sería suficiente para llegar a la carretera principal si todo salía bien. Cambiamos la llanta en la oscuridad, procurando hacer poco ruido. Alrededor de las 9, subimos con cuidado al herido a la parte trasera de la camioneta.
Angélica condujo, mientras yo me sentaba a su lado, con el corazón en la boca. El trayecto fue peor de lo que pensé. El camino de terracería estaba lleno de baches, y cada golpe provocaba que el herido gimiera de dolor. Pero debíamos seguir, pues sabíamos que alguien del pueblo podría salir a detenernos si se enteraba. Llevábamos poco menos de 15 minutos avanzando cuando vimos, a la luz tenue de los faros, una barricada improvisada con troncos y piedras. ¿Lo ves?, dijo Angélica en un susurro. Alguien lo puso a propósito. Me bajé para intentar mover los troncos, cuando 3 hombres salieron de la maleza, armados con machetes. Uno de ellos era Pascual. Nos encararon. ¿A dónde van? Tenemos que llevarlo al hospital, dije, mirando con rabia. Se está muriendo. Pascual desvió la mirada. Los otros 2 no parecían tan intimidados. «Regresen al pueblo o nos acusaremos todos», amenazó uno con voz firme. «Aquí nadie sale sin permiso del comisariado». Me quedé callado. Angélica se acercó, con las manos levantadas. «Por favor, comprendan, se muere si no le hacemos una cirugía». ¿No lo ven?, el hombre ladeó la cabeza. «De eso se trata, doctora. A veces es mejor que la gente no hable, y si él muere, usted y su compañero se devolverán a su lugar». En ese momento, comprendí la magnitud del horror. Más allá de nuestra atmósfera de misión médica, se gestaba algo muy turbio. No era un simple pueblo terco o hermético. Ahí se encubría una actividad criminal. Posiblemente extracciones ilegales, muertes encubiertas, cualquier cosa que se pudiera esconder en el monte. Y el hombre herido quizás sabía demasiado. Ya no podía quedarme neutral. Miré a Angélica y noté el terror en su rostro, pero también determinación. Empuñé valor y me planté firme. Nosotros no vamos a retroceder. Si quieren matarnos, háganlo, pero él no se va a quedar aquí a morir. La tensión se alargó en el aire. Pascual, con la voz temblorosa, habló. «Dejen que pasen. Por favor, no me hagan hacer esto». Los otros 2 dudaron. Uno alzó el machete, furioso. «¡Cállate, estúpido!». Pero Pascual dio un paso al frente. Nuestras miradas se cruzaron. Detrás de su miedo, vi un atisbo de humanidad. ¿Acaso se sentía culpable por haber llevado al herido al monte a hacer quién sabe qué? Finalmente, aquel hombre que antes nos amenazó bajó el machete. Con un gruñido de frustración, hizo a un lado los troncos y piedras, abriendo camino. Subimos de nuevo a la camioneta, sin pronunciar palabra, y avanzamos. No paramos hasta llegar a la carretera principal. Tomó 1 hora más de traqueteos y baches. Finalmente, recibimos señal en el celular y Angélica llamó para alertar al hospital más cercano. Una ambulancia nos interceptó en un poblado un poco más grande. Los paramédicos recibieron al herido y nosotros vimos cómo se lo llevaban para recibir cirugía. Antes de que partiera, alcancé a escuchar una última frase de su boca, en un susurro casi inaudible. «Gracias. Bolsas. Cerro. No más». Se quedó inconsciente. Nunca supe si sobrevivió, ni si delataría a los que guardaban algo en el monte. Lo que sí tengo claro es que, para nuestra seguridad, Angélica y yo renunciamos a volver a San Lázaro del Monte. La jurisdicción sanitaria recibió nuestra petición de traslado. Alguien más iría, seguro, a relevarnos, pero dudamos que la situación cambiara. Allí, en esos cerros, la ley de los hombres se retuerce entre secretos y amenazas. A menudo me pregunto si la gente que nos miraba con recelo, los que ocultaban las bolsas, siguen ejerciendo sus actividades sin ser molestados. Si Pascual salvó la vida de su compadre por compasión o por miedo a ser señalado. A día de hoy, ni Angélica ni yo hemos querido investigar más. No tenemos recursos ni protección para plantarnos contra un círculo de silencio tan arraigado.
Lo que aprendí es que no hace falta creer en fantasmas para vivir un horror real en los pueblos pequeños. A veces, la verdadera amenaza no viene de seres sobrenaturales, sino de la mezquindad humana y del silencio que lo permite. Si alguna vez viajas a la Sierra Michoacana y encuentras un caserío llamado San Lázaro del Monte, recuerda nuestro relato y, por favor, piensa 2 veces antes de adentrarte en sus cerros. Hay secretos que, al parecer, nadie está dispuesto a dejar salir a la luz. Mi nombre es Miguel Delgado y tengo 35 años. Soy maestro de secundaria, residente en la ciudad de Celaya, Guanajuato. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de impartir clases en zonas rurales y colaborar en proyectos de educación para comunidades alejadas. No obstante, ninguna de mis experiencias me preparó para lo que viví en un pequeño poblado llamado Santa Rita de los Nogales, cerca de la frontera con Jalisco. Acudía allí con la intención de implementar un programa de alfabetización para adultos, convencido de que haría algo positivo por la gente. Nunca pensé encontrarme con un silencio tan denso que te corta el aliento y con secretos que todos comparten, pero de los que nadie se atreve a hablar. El camino hasta Santa Rita resultó complicado. La primera parte era carretera federal, pero luego había que seguir por un tramo de terracería durante más de 1 hora. Me llevaron en una camionetita propiedad de la Delegación de Educación. El chofer, Esteban, un joven espigado y callado, no dejaba de advertirme que no esperase mucha cooperación de los habitantes. No son malos, profe, pero digamos que cuidan lo suyo. Pensé que se refería a que eran celosos de sus costumbres. No fue hasta más tarde que entendí la magnitud de esas palabras. Al llegar al pueblo, me sorprendió ver que la plaza principal estaba prácticamente vacía. Solo un par de niños jugaban con un balón desinflado frente a la iglesia. Un hombre anciano los observaba recargado en una pared. Las casas eran de adobe, con tejas rojas, y la mayoría lucía gastada por el sol. Bajé de la camioneta y caminé hasta la única tienda visible, una construcción de bloques con un rótulo medio caído que decía Abarrotes Santana. Adentro me recibió la mismísima Doña Santana, una mujer menuda, de sonrisa tensa y manos temblorosas. Le pregunté si conocía a alguien de la comisaría local para avisar que ya había llegado el maestro que daría clases en la casa ejidal. Ella hizo un leve gesto con la cabeza y señaló la puerta. El comisario es don Fabián. Vive al final de la calle principal, en la Casa Blanca con portón de fierro. Le di las gracias y compré una botella de agua. Pese a que quise sacar más conversación, doña Santana se retiró a la trastienda sin decir nada. Salí y noté que solo un par de personas me observaban con cierta curiosidad mal disimulada. Seguí las indicaciones y localicé la casa del comisario. Era diferente a las demás. Paredes recién pintadas y un portón lo bastante grande como para que cupiera una camioneta. Golpeé 2 veces y al no recibir respuesta, me animé a empujar la puerta. Se abrió con un rechinido. Pasé al patio y me topé con un hombre alto, de bigote espeso, que lavaba su troca. ¿Usted es don Fabián, el comisario?, pregunté, tratando de sonar cordial. El hombre me miró con desconfianza. ¿Quién pregunta? Soy Miguel Delgado, el profesor que envió la Secretaría de Educación para las clases de alfabetización. Ah, ya, pásale. Aquí no tenemos mucho problema con eso, pero en fin, si el gobierno lo manda, pues ni modo. Me habló con un aire de desinterés. Me ofreció una silla en el corredor de la casa y se acomodó en otra, sin dejar de observarme con ojos fríos. Le conté sobre el programa, los libros, el material, y que necesitaría un espacio en la casa ejidal. Él asintió en silencio. Use la casa ejidal si quiere, pero no espere mucha concurrencia, dijo al fin.
La gente de aquí no confía en forasteros. A veces vienen otros con proyectos parecidos y salen espantados. ¿Espantados por qué? Bah, pregúnteles a ellos, respondió con sequedad, encogiendo los hombros. No obtuve más. Decidí retirarme a la modesta habitación que me ofrecía la delegación local, un cuarto al costado del salón de la casa ejidal que tenía adentro una mesita, un catre y una ventana con vista a la plaza. Los primeros días pasaron con relativa normalidad. A las clases apenas asistían unos cuantos jóvenes y uno que otro adulto, todos con la misma actitud de reserva. Nadie me contaba gran cosa del pueblo. Solo intercambiábamos saludos, revisábamos el alfabeto, leíamos frases sencillas y se iban. Me esforzaba por ser amable y cercano, pero no fluía la conversación. Me di cuenta de que hasta los mismos jóvenes tenían siempre la mirada puesta en las puertas, como si temieran que alguien los escuchara. Fue un viernes al atardecer cuando empecé a notar algo extraño. Estaba sentado en mi pequeña habitación revisando algunos cuadernos cuando escuché ruidos. Parecían pasos apresurados, acompañados de murmullos apagados. Espié por la ventana. Distinguí a un grupo de hombres que cargaban sacos, moviéndose con urgencia por la plaza. Parecía contrabando, pensé en broma, pero algo en su conducta me puso tenso. Además, iban armados con machetes y uno llevaba una pistola al cinto, visible a la luz de la farola. El día siguiente estaba planteado como el último de la semana para dar clases. Llegué al salón antes de la hora pactada, pero me percaté de que solo uno de mis alumnos acudió, un muchacho de 14 años llamado Genaro. Lo noté intranquilo, con el ceño fruncido. Maestro, me dijeron que mejor no venga. Pero necesitaba entregarle esto. Me extendió un papel doblado donde garabateaba algo que urgía a ser leído. No preguntes por lo que pasa en la noche, decía, o no te gustará lo que encuentres. Lo miré con sorpresa. Genaro, ¿tú lo escribiste? No, maestro, a mí me lo dieron para que se lo pasara a usted. ¿Quién? No puedo decirle. Exhalé, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Guardé el papel y me tomé un breve instante para serenarme. ¿Pasa algo en el pueblo, Genaro? Mejor váyase, maestro. Este lugar no es bueno. ¿Pero qué sucede? Solo no salga a la calle en la noche. He dado suficientes clases en zonas rurales como para saber que la gente puede ser recelosa. Pero esta situación rebasaba la simple desconfianza. Algo pasaba de veras. Esa tarde fui a buscar a doña Santana, esperando obtener alguna pista. La encontré sentada al frente de su tienda, limpiando con un trapo los refrescos que se enfriaban en un tambor con hielo. Buenas tardes, doña Santana. Disculpe que la moleste, pero quisiera saber algo del pueblo. Ella no me miró, concentrándose en pasar el trapo por las botellas. Agradezco que me reciba a los muchachos en el salón, continué, pero me preocupa que haya muy pocos. Además, varios se ven asustados. La mujer siguió en silencio un buen rato. Temí que me ignorara hasta que, por fin, habló sin girar la cabeza. No lo tome a mal, profe, pero hay asuntos en Santa Rita que no son cosa de forasteros. Usted venga, de sus clases, y váyase en cuanto acabe el periodo que le toca. Es nuestro consejo. ¿Por qué me insinúan que me vaya? ¿Tienen miedo de algo en específico? Ella se giró un poco, con una expresión severa. Acá pagamos un precio alto por la tranquilidad, ¿me entiende? Nadie quiere llamar la atención de los de afuera, ni de los de adentro. Me quedé mudo, sin saber qué decir. Claramente estaba hablando de algún tipo de control, de un poder local que mantenía al pueblo con la cabeza agachada. Me despedí, confuso, y volví a mi habitación. En lugar de ponerme a leer mis apuntes de clase, me senté junto a la ventana a observar la plaza mientras anochecía. La mayoría de las casas apagaban sus luces pronto, y la plaza quedaba sumida en la penumbra. Casi no había farolas, y las pocas que funcionaban eran muy tenues. Pasaron las horas sin novedad.
hasta que, cerca de la medianoche, volví a escuchar ese arrastre de pasos inconfundible. Miré por la rendija y vi otra vez a hombres cargando sacos. Esta vez, parecían salidos de entre la iglesia y la casa parroquial. Me intrigó que tuvieran acceso a la zona sagrada. Mi corazón latió con fuerza porque sentí algo raro. Un cierto olor flotaba en el aire, mezclado con la brisa nocturna. Era dulce y rancio a un tiempo, como a fruto podrido. Me asomé un poco más. Alrededor de 4 hombres se movían en silencio, iluminándose solo con linternas, evitando las partes iluminadas de la plaza. Al fondo, distinguí la silueta de don Fabián, el comisario. La gente vive con miedo y su líder está involucrado, me dije. Ese pensamiento me generó escalofríos. ¿Qué podía hacer? A la mañana siguiente, acudí a la iglesia bajo el pretexto de conocerla. Entré y me sorprendió lo descuidada que estaba. Bancas polvorientas, altares casi sin velas. Al fondo, en una banca, vi a un sacerdote ya mayor, inclinando la cabeza como si rezara. «Buenos días, padre», murmuré, sentándome a su lado. «Soy el maestro que mandaron al ejido». El sacerdote me miró con cierta congoja. «Hijo, no soy el párroco oficial. Solo cuido este lugar porque nadie más quiere hacerlo. ¿Necesitas confesarte? Necesito entender lo que pasa en este pueblo. ¿Por qué todos tienen miedo?» Él tardó en responder. Miró hacia adelante, como si esperara que alguien más dijera las palabras por él. «Santa Rita es un lugar en manos de quienes negocian con la noche. No sé todo, pero he visto sacos entrar y salir, y los hombres que los cargan jamás dejan testigos». «¿Sacos con qué?» El padre se encogió de hombros, su voz tembló. «Nunca me acerqué lo suficiente, pero he oído rumores. A veces se habla de tráfico de...» Se interrumpió. Parecía angustiado. Bajó la voz a un susurro. «De personas, otras veces de mercancías ilegales. Yo no me quedo a averiguar. Tengo una misión, rezar por las almas, no vigilarlas. Pero tú, joven, harías bien en marcharte cuando sea el momento». Me fulminó un miedo helado al imaginar que esos bultos tal vez podían ser personas secuestradas o incluso cuerpos. Sentí un mareo repentino. Como pude, agradecí al padre y salí de la iglesia. Esperé que atardeciera para encerrarme de nuevo en mi cuarto, decidido a observar todo más detalladamente. Tal y como la noche anterior, cerca de la medianoche volvieron los movimientos sigilosos. Sin embargo, esta vez me atreví a salir. Apagué la luz de mi cuarto, cerré la puerta y di un rodeo por el costado de la casa ejidal. Usé la sombra de la barda para acercarme a la parte trasera de la iglesia. Allí, prestando el oído, pude distinguir el murmullo de varias voces. Caminé agachado, intentando no hacer ruido. El olor rancio flotaba otra vez, más intenso. Me escondí tras un muro bajo que dividía la iglesia de un corral. Asomé la cabeza. Lo que vi me revolvió el estómago. Los hombres abrían uno de los sacos y sacaban manojos de algo parecido a prendas y otras cosas irreconocibles. Me pareció ver un brazo con un tatuaje. Casi salté de mi escondite al entenderlo. Ese bulto era un cadáver, o parte de él. Pude ver al comisario iluminando con su linterna, como supervisando. Luego habló. «Que no quede huella, ustedes saben lo que toca». «Sí, patrón, vamos a llevarlo al barranco». Tragué saliva, conteniendo en la garganta un grito de horror. ¿De qué magnitud era la barbaridad que ocurría allí? Retrocedí con cuidado, incapaz de mantener la compostura. El temor me inundaba. Si me descubrían, corría peligro. Conseguí volver a mi cuarto y cerré por dentro. No dormí. Al amanecer, decidí huir. Empaqué mi ropa, cuadernos y materiales en una maleta. Antes de marcharme, pasó por mi mente el recuerdo de Genaro y doña Santana, y de todas las personas que, quizá,
estaban sometidas a ese silencio. Me invadió la culpa por dejarlos solos. Aún así, mi sentido de supervivencia me decía que no podía quedarme. Deseaba salir sin armar revuelo, pero en el camino me crucé con don Fabián, el comisario, que venía de la plaza. ¿Se va tan pronto, profesor?, me dijo con tono cínico. Sentí que me temblaban las piernas, pero fingí indiferencia. He recibido instrucciones de la secretaría para moverme a otra comunidad, así que debo partir de inmediato. Lástima, musitó, sin apartar su mirada. Creo que nadie lo va a extrañar. No respondí nada, solo seguí caminando hacia la carretera, cargando mi maleta. Tenía la esperanza de encontrar a alguien que me llevara, o en el peor de los casos, caminar hasta la vía principal y pedir ride. Cuando me alejaba, sentí pasos detrás de mí. Me giré para ver a Genaro, que me seguía con el rostro asustado. Maestro, ¿se va? Así es, Genaro. Escucha, ten cuidado. Ustedes no merecen vivir así. El chico me abrazó rápido, sin decir más, y salió corriendo. Luego solo escuché cómo se perdían sus pisadas en la terracería. Pasé al menos 2 horas andando, sin mirar atrás, hasta que logré captar señal en mi teléfono para llamar a un conocido que trabajaba en la delegación de educación. Me dijo que no me moviera, que mandarían un vehículo por mí lo antes posible. Esperé con el corazón en un puño, sintiendo que en cualquier momento alguien de Santa Rita aparecería. Pero por suerte, no fue así. Llegó la camioneta de la delegación y partimos de inmediato. Han pasado algunos meses desde mi salida. Intenté avisar a las autoridades. Contacté a algunos colegas de la prensa local, pero parece que el tema no prospera. A nadie le interesa meterse en problemas con grupos que controlan esos lugares. Incluso llegué a enviar una denuncia anónima a la Fiscalía Estatal. Hasta la fecha, no recibí respuesta. Es como si un muro de impunidad envolviera a Santa Rita de los Nogales. Todavía recuerdo a Genaro asistiendo a mis clases, decidido a aprender a leer y escribir mejor, mientras se veía rodeado por un ambiente donde la gente desaparece, donde la muerte se esconde dentro de sacos y donde las sonrisas se congelan en la boca por miedo a hablar de más. Me pregunto si él logrará encontrar una salida, porque la mía la tuve, escapar. Pero todos los que se quedan tal vez no tienen esa opción. Lo único que puedo hacer es contar mi historia y recomendarle a cualquier persona que se aventure por esas tierras que sea sumamente precavida. En México todavía hay muchos pueblos donde el silencio es la moneda común, donde nadie te dirá abiertamente qué sucede en las calles por la noche, y donde la oscuridad cubre no solo la falta de electricidad, sino la ausencia de seguridad y justicia. Si la vida te lleva a un lugar tan remoto como Santa Rita de los Nogales, no confíes en las apariencias de tranquilidad. Las luces pueden apagarse temprano y las sombras terminan cubriendo todo. Ten por seguro que, si ves hombres cargando sacos en la medianoche, será mejor que no hagas preguntas, porque en tantos rincones de este país, hacer la pregunta incorrecta equivale a firmar tu sentencia de silencio, o algo peor.